Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Ramírez. Soy alumno de la Universidad de Anáhuac, México Norte, y el día de hoy les voy a presentar un caso clínico con respecto a la materia de imagenología. Bueno, entonces iniciaremos con la identificación del paciente, que es un adulto de 25 años con antecedente de anemia de las células falciformes y que se presenta con fiebre y debilidad en mi cuerpo derecho. Estudios realizados, tenemos como mencioné una secuencia T2 en el plano axial, que se observa una lección intraaxial en la región temporal izquierda, como podemos ver acá, en la región temporal izquierda, con un importante edema perilesional y un efecto de masa que está causando una desviación de la línea media y del cuatro ventrículo lateral, del ventrículo lateral, perdón, izquierdo. Tenemos también la resonancia magnética, que te hicimos también una secuencia T1 con contraste tanto en el plano axial como en el plano coronal, con intenso reforzamiento de un anillo en la lesión, en lo cual nos llama la imagen la atención eh, que es similar adyacente al margen inferior, que se evalúa en el plano coronal, que el diagnóstico es un absceso cerebral. Pero para iniciar a hablar de un absceso cerebral es necesario conocer la epidemiología. Es una enfermedad rara relativamente que afecta de 0.3 a 1.3 personas por cada 100.000 al año. El 90% de los accesos cerebrales se producen como consecuencia de un foco supurativo en alguna parte del organismo, siendo el restante debido a la introducción de infección a través de heridas cefálicas o de neuroquirúrgicas. Es más común en los hombres y en los niños los abscesos cerebrales a menudo están relacionados o tienen una etiología con una cardiopatía congénita cianótica o una infección óptica. Entonces, con la etiología, explicar las tres etiologías más importantes, que es la propagación directa de un foco de infección craneal, como puede ser una sinusitis paranasal, una otitis media, una mastoiditis o una infección dental. Después de un traumatismo craneal o de una intervención neuroquirúrgica, también puede ser, como lo mencioné antes, y también puede ser como resultado de una diseminación hematógena desde un foco infeccioso distante, que normalmente hasta en 25% de los casos no se encuentra algún foco primario de infección. Eso es relevante debido a que la infección supurativa, la etiología pues, puede ser penetrada, puede ser por una penetración directa o que se desplaza por las venas piales y en los senos, lo cual va a causar una tromboflebitis asociada. Los agentes más asociados son estreptococos, pseudomonas, enterobacterias y bacteroides. En la fisiopatología, los patógenos cuentan con una cápsula de polisacáridos, en los cuales van a inhibir el sistema del complemento. Ya cuando los patógenos logren cruzar la barrera hematoencefálica, llegarán al sistema nervioso central, en el cual se van a empezar la liberación de citocinas, lo cual va a aumentar la permeabilidad, lo cual va a causar edema por todos los procesos que hacemos de inmunología. Y una vez instalado el patógeno, se va a comenzar una área de reblandecimiento llamado meningitis, que es el inicio de todo esto, hasta una cavidad con material purulento, que después se va a delimitar debido a los fibroblastos, en lo cual va a terminar con un absceso cerebral. Bueno, como comentaba anteriormente, la fisiopatología, esto va a depender muchísimo del factor de virulencia que tengan el microorganismo y además del estado inmunológico del paciente, ya que los microorganismos pues, más virulentos van a causar lesiones de mayor tamaño y mayor necrosis. En la imagen de la izquierda se puede observar un esquema tomado de un artículo, que lo mencionaré más adelante, en el cual, por eso se mencionaba anteriormente en los niños, los efectos interventriculares que pueden causar cianosis, en el cual, como podemos ver en el esquema, tenemos la representación de lo que vendría siendo el flujo normal de la sangre, que es en las líneas punteadas con negro, y después vemos en las líneas punteadas con verde brillante lo que viene siendo cuando tenemos un defecto interventricular en el cual ya no pasa como debería ser el trayecto normal y se pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo directamente, y esto se va directamente a las aortas, a la aorta, que después ya irá continuando por las carótidas y llegar en su momento
arterias que irriguen la porción destinada del cerebro. En este caso, como podemos observar, debido al, mal flujo de que tuvo la sangre venosa oxigenada, o sea, tiene una concentración mucho menor de oxígeno, lo cual también aumenta su viscosidad. Esto va a tener como resultado una policitemia secundaria a una hipoxemia crónica como ya lo mencioné antes, por el mismo efecto interventricular. Bueno, ya continuar con la presentación clínica de nuestro paciente y de los pacientes que presentan con esta patología comúnmente. La mayoría de los enfermos acuden al hospital 11 o 12 días de comenzar síntomas. En la mitad de los casos se advierte la triada clásica que es cefalea, fiebre y déficit cognitivo, déficit neurológico focal. Y el síntoma más frecuente en individuos con absceso cerebral es la cefalea, que se torna progresivamente. En la mitad de los pacientes se presenta fiebre y por esto o sea, que no haya fiebre no significa que un paciente no pueda tener un absceso cerebral, simplemente o sea, solamente se presenta en la mitad de los casos. Y el cuadro inicial cerebral depende de su sitio, lo cual va a causar los signos dependiendo el lugar donde esté la afectación. Entonces, como por ejemplo, la hemiparesia es un signo de localización más frecuente cuando el absceso se encuentra en el lóbulo frontal. Cuando se encuentra en el lóbulo temporal, puede causar perturbaciones del habla, que es la disfasia, o una cuadrantopsia homónima superior. Pero también cuando el absceso se presenta en el cerebelo, puede haber trastornos de nistagmus y de ataxia, en los cuales, pues también, conforme va pasando los datos iniciales, en los abscesos, en particular en el cerebelo, pueden ser que también haya papiledema, náusea, vómito, somnolencia. En lo cual es importante recalcar eso porque debemos saber que todo esto infiere a un aumento en la presión intracraneal. Y normalmente no ocurre meningismo, salvo que se haya roto el absceso y el material dentro de este se haya liberado se haya liberado dentro de la cavidad craneal y la infección ya abarcado hasta el desastre subaracnoideo. Entonces, para el diagnóstico, normalmente lo que se hace y lo más recomendado es que se hagan estudios de neuroimagen. Por el libro que se tomó por referencia de esta presentación, recomendaban que era mejor utilizar una resonancia magnética que una CT. En la cerebritis, normalmente en la resonancia magnética aparece como baja densidad en T1 y como un área de alta densidad en T2. Y la cerebritis a menudo no se visualiza en la tomografía computarizada, pero se puede llegar a observar. O sea, no es una regla del siempre o del nunca. Simplemente es de que en algunos casos la cerebritis se puede llegar a visualizar en una tomografía computarizada. Después de esto, es necesario normalmente el diagnóstico del agente causativo por métodos microbiológicos. Se hace para conocer el patógeno que está causando nuestra enfermedad, se hace por métodos microbiológicos, se hace con mayor certeza por una tinción de Gram para conocer nuestro patógeno, y esto se va a hacer por una obtención de aspiración con aguja estereotáctica que va a ser guiada por una CT. Y ya. El diagnóstico diferencial tenemos que observar, en este momento se van a dividir en dos. O sea, cuando el cuadro no normal presenta cefalea, fiebre, signos neurológicos focales y actividad convulsiva, puede ser, como ya mencionamos, absceso cerebral. Puede también ser una meningitis bacteriana, una meningoencefalitis viral, una trombosis del seno longitudinal superior y una encefalomielitis diseminada aguda. En el caso que no se presente fiebre, y en los estudios de imagenología se vea que no puede ser una absceso cerebral, se tiene que empezar a investigar con respecto a un tumor encefálico primario o una metástasis al cerebro, que es lo más importante en esos casos, ya destacar el paciente, porque debemos recordar que el cáncer, el tiempo es oro. Y con menor frecuencia puede ver un infarto o un hematoma cerebral que puede producir una imagen parecida en la resonancia magnética a un absceso cerebral. Bueno, sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y que tengan buena tarde. Hasta luego.